Senadora. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, este proyecto tiene unos cuantos años, ¿no? Es un proyecto desarchivado de un proyecto repartido en el 2021 y que a su vez hace referencia a un proyecto de 2008. O sea que me parece que el proyecto trae la experiencia de las dificultades de los trámites administrativos y judiciales de las viviendas abandonadas y expropiables. Hay por allí, además, voy a citar al senador Gustavo González, que no está. Hay por allí un artículo de La Diaria que se llama El drama de las viviendas vacías de ahora, de 2 de mayo de 2025. Y dice, la realidad urbana, no solo en Montevideo, sino también en muchas ciudades del interior, y por supuesto que acá han intervenido intendentes, exintendentes, y me parece que hay una preocupación, sobre todo sobre la cartera de tierras en el interior. Entiendo que la cartera de tierras en Montevideo tiene un catastro más actualizado, pero bueno, hay una más larga tradición allí en Montevideo con la cartera de tierras. Pero bueno, dice, la realidad urbana, no solo en Montevideo, sino también en muchas ciudades del interior, muestra que hay miles de viviendas vacías. Ahora voy a decir la cantidad porque es escalofriante. Tapiadas, que no se ubican en el mercado y que generan problemas en los barrios. Al lado de mi casa hay una, señora presidenta, sin ir más lejos, y yo vivo en Malvin. No podemos tener gente en situación de calle y viviendas tapiadas y vacías. Esto es una contradicción. Entonces, el presente proyecto, bueno, tiene por objeto agilizar el trámite expropiatorio en el marco del artículo 62, tiene una trayectoria y un recorrido hasta ahora, que es, creo, lo que permite también votarlo por unanimidad. Y además quiero felicitar a la Comisión de Vivienda, que viajan para aquí, para allá. Son muy itinerantes porque me parece que eso tiene mucho que ver con la perspectiva nacional de una política de vivienda que además la desidia uruguaya, perdón que lo diga, vuelve muchas problemáticas mucho más acuciantes de lo que deberían si hubiera una atención y una urgencia. Entonces, bueno, la modificación legal se trata de reducir los plazos judiciales que llevan años. Hay por allí una cifra de 5 años que leí en alguno de los miles de documentos que el senador Oscar Andrade nos pasó, y los muchos documentos que hay sobre este tema, porque se ha producido mucho en la universidad, y se ha producido un debate sobre el tema de las viviendas vacías desde hace bastante tiempo. Quiero decir, y voy de nuevo a usar al senador González, que ahora sí está presente, que este proyecto de ley se funda desde el paradigma del derecho a la ciudad. ¿Y por qué digo que voy a usar a González? Porque acá tengo un texto de él sobre el derecho a la ciudad formulado por Henri Lefebvre en 1968, donde aparece como el derecho a la participación y al disfrute de los bienes y servicios colectivos, y está en la Constitución de la Ciudad de México en 2011 y en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, y es definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. Se entiende como derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos empobrecidos, vulnerables y desfavorecidos, que le confiere la legitimidad y de organización basado en sus usos y costumbres con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un patrón de vida adecuado. El derecho a la ciudad va mucho más allá de tener un techo, es la garantía de un hábitat digno y sostenible. Por eso muchos se refirieron a que este es un proyecto más dentro de un conjunto de proyectos que tiene que ver no apenas con la vivienda, ¿no, señora presidenta? Queremos una vivienda donde el ómnibus pase en la esquina, donde haya luz, donde haya lo que estableció
la ley del 68, ¿no? Los 35 metros cuadrados, la electricidad, etcétera, etcétera. Digo porque es un derecho que no es un hecho. Es un derecho que está mucho más lejos de ser un derecho generalizado, al que tenga una cobertura universal que otros derechos. Después me voy a referir a esto porque es de los derechos más contradictorios de nuestro ordenamiento jurídico. El derecho a la ciudad implica la conjugación de suelo urbano planificado y redistribuido, espacio público de calidad, provisión de servicios públicos esenciales y de proximidad e infraestructura social. Hablamos de saneamiento, agua potable, algunas de las cosas están en la ley del 68, luz, transporte público, escuelas, policlínicas, centros diurnos, casas comunitarias. Ser consecuente con el derecho a la ciudad obliga a una política del suelo que no sea un instrumento neutro ni esté apenas en manos del mercado. Hay por allí esta idea del urbanismo redistributivista o el urbanismo distributivista, un urbanismo basado en un principio de redistribución y equidad. Así que no hay política de vivienda sin una política de acceso al suelo urbano. Y bueno, estamos también votándolo en esta semana, ¿no? Porque es una semana muy especial, que tiene el tema de los sin techo como aspecto central, ya no de una problemática meramente uruguaya, sino de una problemática mundial, en la medida en que los precios del suelo se han disparado. No voy a hacer largas exposiciones sobre el capitalismo y cómo concentra la riqueza, pero los precios del suelo hasta ahora le prometo que no, senadora Bianchi, se han disparado en todo el mundo. Es decir, no es un problema que nos afecte únicamente a nosotros, pero nosotros, bueno, debemos tener la tasa de habitantes por kilómetro cuadrado de las más bajas del planeta. Entonces, en el caso nuestro parece mucho más contradictorio que en otros casos. Ante esto, está el tema de la vivienda, derecho o mercancía, ¿no? La vivienda es un derecho, pero es básicamente en el mercado, tiene un valor de renta muy importante. Y ese valor de renta además sabemos que ha aumentado. Entonces, decimos, la lucha por el derecho a la vivienda es política ideológica. Me refiero aquí a un artículo de Silvana Pisano del 2017, sin política del suelo no hay política de vivienda, y por cierto que allí está Silvana Pisano, que fue directora de Desarrollo Urbano y alcaldesa del municipio B en Las Barras. La promoción del llamado extractivismo urbano, que consiste en la entrega de tierra pública a emprendimientos privados, la facilidad para la financiarización privada de la vivienda, la falta de barreras a la especulación inmobiliaria y la continua privatización del suelo dan poco espacio para instalar la vivienda como un derecho y no como una mercancía. Entonces, ¿dónde veo la contradicción? ¿Dónde está esa contradicción? En el sagrado inviolable del hogar, Constitución, y por otro lado, la vivienda como renta, que además lo hemos aprendido de la manera más cruel a través del impacto que ha tenido la ley de vivienda promovida, donde una buena parte de esa vivienda promovida, es decir, vivienda de interés social, ha terminado como un instrumento, ha sido usada como renta y no para el uso. Entonces, voy a usar a Hannah Arendt y me van a tirar con un zapato, voy a decir que tiene que ver Hannah Arendt con esto. ¿Qué tiene que ver Hannah Arendt con esto? Siempre hay un buen momento para hablar de Hannah Arendt. Ella hace, en la condición humana, hace una diferenciación entre riqueza y propiedad. Ella es una defensora de la propiedad. Yo, por ejemplo, eso podría discutirlo. Una cosa es tener una vivienda para el uso aún durante toda la vida, otra es tener la propiedad privada de la vivienda. Pero voy a dar la versión de una filósofa que defiende la propiedad privada y que encuentra que es incompatible la acumulación de riqueza con el uso de la propiedad privada. Ella dice, en la medida en que la riqueza se vuelve una acumulación infinita, la propiedad privada, que es lo que es propio, lo que signa mi vida en este mundo, lo que me da una biografía, una historia, como una casa, no hay nada más
que matrice más nuestra vida que la casa. Está lleno de novelas familiares, ¿no? La casa familiar, la casa, la acumulación de la riqueza se vuelve contra la propiedad privada, contra aquello que nos es propio. Al contrario, la vivienda es una renta, es de cualquiera. Y entonces, ¿dónde está lo propio? Y allí, por supuesto, señora presidenta, el problema de la vivienda es el problema de la mercantilización de la vida, sobre el cual han hablado tantos filósofos, Karl Marx, sin lugar a duda, Polanyi, Byung-Chul Kang. Y el tema de la vivienda es que, a diferencia de la salud, a diferencia de la educación, a diferencia de los bienes y servicios básicos, electricidad, agua potable, no pongo el saneamiento, es muy difícil que podamos transformar en derecho un bien que tiene un valor de renta en perspectiva creciente cada día. Es muy difícil. El Estado no va a ser el que provee de vivienda como el Estado puede proveer de salud o de educación. Y allí quiero hacer un reconocimiento al cooperativismo de vivienda en Uruguay, que ha sido un actor central en desarrollar una política de construcción colectiva del hábitat en el que todos estamos. No ha dejado solo vivienda, ha dejado organización social y ha dejado comunidad. Y eso muestra que se puede tratar la vivienda bajo la perspectiva de una organización comunitaria de los sentimientos y la vida de hombres y mujeres en esta tierra. Y el cooperativismo de vivienda en Uruguay, además, en sus múltiples aspectos, pero muy especialmente FUCBAN, es algo admirado en el mundo, es tan admirado en el mundo como nuestra democracia uruguaya. Quiero quebrar una lanza por esta construcción colectiva de nuestro hábitat. Entonces, digo esto y paso al tema de por qué es importante que nosotros disponibilicemos las viviendas vacías. Primero, por el número. Señora Presidenta, los números son, acá los digo, y gracias al censo de 2023 que tenemos estos números, ¿no? Según el censo de 2023 hay 1.660.000 viviendas, esas son las casas que hay en Uruguay, digamos, ¿no? 323.000 están vacías, 323.000. Vacías no quiere decir abandonadas, degradadas, 323.000. En Montevideo, senador Botana, escucho su voz de lejos, son el 10%. En Maldonado y Rocha, más del 40%. Y por allí salió un artículo sobre 33, que lo vieron en 33, 27%, en Colonia, 24%, en La Valleja, 28%. Señora Presidenta, las cifras varían según el territorio, pero están más allá de aquella disponibilidad de viviendas vacías que es necesario tener en una ciudad para que la gente se traslade y emprenda nuevos proyectos de vida. Entonces, 20% de las viviendas están deshabitadas, así nomás. Es mucho más que la tasa, ¿cómo se llamaba esa tasa? La tasa de friccionalidad, que va entre el 3 y el 8%. Acá en Uruguay es 3 veces más grande. En la Ciudad Vieja, en 2011, había un 18% de vacancia, por eso se hicieron tantos proyectos en la Ciudad Vieja y se hicieron tantos proyectos allí en el municipio B. Entonces, es alarmante el dato de la vivienda vacía y abandonada en nuestro país. Gracias, censo de 2023. Espero que en el futuro hagamos censos en forma más sistemática y cada 10 años, como hay que hacerlo, pero no es esa solamente la forma de medirlo, habrían otras. Y claro, allí el senador Andrade hizo hincapié en uno de los que podrían ser los objetivos de este proyecto, y es a quién vamos a destinar la recuperación de esas viviendas abandonadas y vacías para el patrimonio nacional. Bueno, estamos con el tema de la pobreza infantil. El 18% de los hogares inquilinos con niños, niñas y adolescentes destina más de un 30% de sus ingresos al pago de un alquiler. Si hay algo que ha mostrado
se ha mostrado con creces, y recuerdo alguna discusión con algún economista, qué raro, es que el aumento de las viviendas disponibles no baja el precio de los alquileres en el mercado. Es decir, ahí la ley de la oferta y la demanda funciona muy mal, porque nosotros hemos disponibilizado para el mercado cada vez más y más y más viviendas y los precios de los alquileres no bajan, pero además en los hogares más pobres, y con niños, ¿no? Porque los hogares más pobres ya sabemos que son con niños. Hemos aprendido eso, por suerte, política basada en evidencia. Bueno, el 40%, 34-40% es destinado solo al pago de la vivienda. Imagínense la comida, etcétera, etcétera. Uno de los objetivos de este proyecto. El otro objetivo son las mujeres, ¿no, señora presidenta? Es mi tema. Uno de mis temas, pero nosotros tenemos enormes dificultades para cortar el círculo de la violencia en los hogares porque las mujeres no tienen a dónde ir, y el Estado no puede, con todo refugio de medio camino, no se pueden resolver los problemas de violencia de género con refugio de medio camino. Nosotros tenemos que disponibilizar una gran cantidad de viviendas abundantes para mujeres en situación de violencia, para hogares con mujeres y niños en los quintiles más bajos, etcétera y tal. Y eso además hay que territorializarlo porque la situación es muy diferente según el departamento. Y nuevamente hablar sobre el tema de la vivienda promovida que generó, aquí tengo un dato, apenas un 15% de la vivienda promovida, de la inversión en vivienda promovida resultó fue destinada para soluciones habitacionales. Me había pedido la palabra... Me había. 100% con usted, así que sí. ¿Sigo hablando? ¿No precisa interrumpirme? Bueno, muy bien. Entonces, voy cerrando, porque ya estamos cansados. Las viviendas no se construyen en el aire, el suelo las determina. Bueno, lo que también determina el aumento del precio de la vivienda es el aumento del precio del suelo. Acá, en España, etcétera. Y el problema del precio del suelo, señora presidenta, es la paradoja es que allí donde hay grandes inversiones de mercado, menciono aquí en Montevideo el barrio Cordón, hoy llamado Cordón Sojo, lo digo con ironía, ¿no? Ha provocado la expulsión de los antiguos moradores de Cordón, que ya no pueden pagar los precios de esos alquileres. Entonces, allí donde interviene el mercado, nueva discusión con los economistas, allí donde interviene el mercado, allí donde se llevan más servicios, allí donde se valoriza el barrio, se expulsan a los antiguos moradores. Ustedes me dirán, ¿y eso qué importa? La gente circula. No, la gente no circula, la gente se va del centro a la periferia. Eso no es circulación, no van de la periferia al centro. Se periferizan. Los expulsados por la ciudad consolidada. Quiero hacer un reconocimiento, además al movimiento cooperativo, a la Intendencia de Montevideo, y no con fines corporativos. Porque la Intendencia de Montevideo ha entregado muchos terrenos. Yo tengo aquí, entre 1990 y 2020, 9.800, y entre 2021 y 2024, 2.200, más o menos, viviendas, fincas. Y ha entregado... ¿Cómo habla el senador Botana? Estoy hablando de Montevideo, senador Botana. Estoy hablando de la política sistemática que a lo largo de muchos años ha hecho la Intendencia de Montevideo con la cartera de tierras. Y estamos, al contrario, disponibilizando este instrumento para que las intendencias, no le quiero llamar del interior porque de los interiores, también tengan sus catastros, tengan su cartera de tierra y los gobiernos departamentales tengan disponibles estas viviendas para resolver entonces también ellos, no solo a través del proceso de por favor. Entonces también ellos sus déficits senador Botana. habitacionales. Todavía no, de tanto que me ha interrumpido, pero se lo voy a permitir al final, senador Botana. Se lo permito al final. Ahora le pido silencio. Y le pido que me escuche.
Entonces, la experiencia del proyecto Fincas Abandonadas, llevado adelante por la exdirectora de Desarrollo Urbano, arquitecta Silvana Pisano, formalizado en resoluciones como la 335/17, 2017, y la Ley de Viviendas Vacías y Degradadas del 2008, quiero recordar a quien fuera el diputado Asti, si bien fue exitoso, demostró justamente las complejidades del trámite. Es de aquellos polvos que vinieron estos lodos, es de aquellas experiencias que vino esta propuesta, señora presidenta. Senador Botana, le concedo una interrupción.